¿Por qué el mercado no reacciona de manera agresiva ante el ataque de Irán a Israel? Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por suscribiros, por dejar vuestros comentarios y por darle un me gusta a este vídeo. El ataque de Irán a Israel supone un nuevo problema, desde luego una escalada sin precedentes en lo que es el conflicto y la guerra en Oriente Medio. No es simplemente tirar unos cohetes, como decían algunos medios de comunicación. Estamos hablando de misiles, de más de 130 misiles, de cientos de drones, etcétera, y el ataque ha sido muy severo. Pero claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que la reacción del mercado financiero ha sido muy diferente a la que se percibía. ¿Qué era lo lógico que podría pasar ante un ataque de este calibre y por qué ha sido diferente? Vamos a ver todo ello. Mirad, vamos a ver. El día del ataque, lo que es el mercado financiero, pues estaba cerrado, obviamente. Y los mercados y los analistas empezaron a mirar a qué era lo que podía pasar con los activos que estaban cotizando. Bitcoin y también, por supuesto, el mercado de Tel Aviv, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto en esos días? Pues lo primero ha sido que el Bitcoin inmediatamente cayó el sábado del ataque y el domingo rebotó rápidamente. No solamente eso, sino que lo que es el mercado de Tel Aviv, que estaba abierto el domingo, empezó con una bajada significativa para luego cerrar con una ligera subida. Bien, pero es que hubo un fuerte aumento de la volatilidad y una mejora clara a lo largo del día. Si vemos lo que ha ocurrido a lo largo de la sesión al principio, lo primero que vimos es que la reacción del petróleo ha sido muy inferior a la que se imaginaba la gente, tanto que de hecho el petróleo terminaba la sesión pues con ligeras bajadas, ¿no? También es importante ver cómo los índices bursátiles reflejaban en los futuros una pequeña subida y además lo vimos a lo largo de la jornada, que esa subida no solamente una vez abierto Estados Unidos se consolidaba, sino que los índices continuaban al alza en Estados Unidos, en Europa, etcétera, y además, ojo, el petróleo bajaba. El petróleo bajaba, el gas natural bajaba, el aluminio, el cobre subía un poco, el oro se mantenía estable, de hecho subiendo un poquito al principio de la sesión, luego estabilizándose. ¿Qué era lo que ocurría? Vamos a ver, ¿cómo puede ocurrir esto? Bien, lo que ocurría fundamentalmente es que el mercado está reaccionando mucho más agresivamente a las bajadas de tipos que a las futuras bajadas de tipos que a los eventos geopolíticos. Y eso es peligroso porque supone tomar un nivel de complacencia significativo. Es decir, el mercado está asumiendo que va a haber alrededor de 100 puntos básicos de reducción de tipos y por lo tanto asume que va a haber una expansión monetaria muy importante. Y eso lo podemos ver no solamente en los índices bursátiles, sino en las materias primas. Claro, ¿qué es lo que nos explica claramente el oro, por ejemplo? Pues el oro nos explica que el mercado está descontando que se van a llevar a cabo mayores niveles de expansión monetaria. El petróleo, interesante, reacciona de manera negativa ante el ataque de Irán a Israel. Y esa reacción negativa puede venir de la percepción por parte de los operadores financieros de que va a haber una caída significativa de la demanda. Es decir, les preocupa más la demanda, el entorno de demanda global, que el alza del riesgo geopolítico. ¿Por qué? Porque el petróleo ya cuenta con una prima geopolítica y por lo tanto
ya a los niveles de 84, 85 dólares WTI se está ya descontando ese riesgo geopolítico. Es curioso, en cualquier caso, porque lo que no podemos negar es que la reacción de los mercados ha sido la contraria a la que muchos imaginarían. Es decir, el sábado había una preocupación importante de que se pudiera dar un crash bursátil y ha subido la bolsa, y a la vez se hablaba de que el petróleo podía subir hasta 150 dólares. Ojo, y ha bajado. Claro, mucho de esto viene de expectativas de una reacción por parte de Israel que sea moderada y que desde luego no lleve a que la situación escale todavía más. Pero claro, es que no podemos olvidar que cuando se habla de escalada, el 7 de octubre fue escalada, el ataque de Irán a Israel es una escalada, pero no podemos olvidar los ataques desde el norte, desde el Líbano a Israel. Es decir, que la situación no está mejorando de ninguna manera, de hecho está empeorando y además acelerándose en su empeoramiento. Pero también tenemos que tener en cuenta que la demanda importa, y en el caso del petróleo me parece muy significativo, porque lo que ha demostrado es que el mercado está más preocupado por el impacto que se puede dar en la demanda, por la destrucción de demanda y por entrar en una posible recesión si el precio del petróleo se eleva, ¿no? Es todo muy interesante porque nos muestra lo que nos pasa a todos los que estamos en el mercado, que siempre te olvidas de qué es lo que realmente puede estar descontando el mercado y, por supuesto, aprendemos todos los días. Pero ojo, no podemos caer en el error de pensar que esas estimaciones que se habían dado previamente son una locura y que estaba todo mal, ¿no? O sea, las estimaciones que se habían dado con respecto a subida de precio del petróleo o con respecto a caída de mercado asumían una escalada significativa en el riesgo geopolítico. Pero no podemos olvidar que el mercado también está mucho más impactado por la cantidad y el precio del dinero que por lo que mucha gente entiende por efectos macroeconómicos o lo que tiene que ver con la geopolítica. Lo hemos visto con la guerra de Ucrania, lo hemos visto con el ataque a Israel y lo continuamos viendo poco a poco. Pero no podemos olvidar que el riesgo se acumula lentamente y que cuando salta ocurre muy rápido. Por lo tanto, para un inversor no podemos ignorar la importancia de estas tendencias, es decir, continuar sabiendo que hay que estar invertido, porque si no estamos invertidos, esa expansión monetaria, esa bajada de tipos que el mercado descuenta y ese aumento de la liquidez nos va a pillar en el lado contrario si le tenemos demasiado miedo a estar invertidos. Y a la vez debemos ser suficientemente cautelosos para no subirnos demasiado a los activos más cíclicos y más expuestos al entorno macroeconómico y al entorno financiero. Es decir, ni estar excesivamente apalancados al ciclo, ni estar completamente fuera, porque te comen por los dos lados. Por el lado de la inflación, si estás fuera, y por el lado de la destrucción de valor de muchos de los activos más procíclicos cuando hay un cambio de tendencia. Por lo tanto, al final, mira que hablamos veces del concepto de carteras equilibradas. Hay que tener una cartera equilibrada que tenga oro, que tenga dólares, que tenga aquellos activos que te sirven de colchón ante una corrección significativa y a la vez que te permita aprovechar una tendencia de expansión monetaria que inevitablemente va a llevar a expansión de múltiplos y a fortalecimiento de la valoración de algunas de las acciones. Por eso creo que hay que continuar invertido en Estados Unidos y por eso creo que hay que continuar con cautela. Es decir, las dos cosas son perfectamente compatibles. Por lo tanto, bueno, pues la razón por la que el mercado no ha descontado esa bajada brutal, no ha caído enormemente y el petróleo no se ha disparado, es fundamentalmente porque el mercado considera, en su mayoría, consenso de los operadores, consideran mucho más importante la expansión monetaria y la bajada de tipos, por supuesto, que el riesgo geopolítico. Se considera que ese riesgo geopolítico es más contenido,
porque se considera que no va a haber una escalada que afecte a otros países. Bien, eso habrá que ser más que cauteloso. Por eso es importante ser cauteloso y a la vez estar invertido, porque no podemos ignorar el efecto monetario, que es el que lleva a que las bolsas se disparen y los activos de riesgo aumenten su valoración y su valoración en cuanto a múltiplos, y tampoco podemos ignorar que los riesgos geopolíticos importan mucho. Por lo tanto, no caigáis en el error de pensar de manera maximalista que uno se ha equivocado, el otro tenía razón, todo el mundo, o que no. Seamos conscientes de la importancia de tener una cartera equilibrada y, por lo tanto, no ignorar ni los riesgos ni las oportunidades. Y no olvidemos que en el mercado la cantidad y el precio del dinero son el factor fundamental más relevante para entender la tendencia de subida cuando hay expansión y de bajada cuando hay contracción. Gracias por seguirme, seguid defendiendo la libertad.